quedamos en este tópico, que corresponde a los inhibidores de la ECA. Entonces, es conocido a nivel fisiológico que existe este péptido, ¿ya? Y esta cascada, que se llama el sistema renina-angiotensina, en el cual el angiotensinógeno, ¿cierto?, pasa de angiotensinógeno 1 a angiotensina 2, ¿ya?, convertido por la enzima ECA, la cual genera un péptido, ya después de la escisión de la ruptura, genera un péptido que contribuye a elevar la presión, ya a nivel sistémico. Entonces tenemos los antecedentes de de toda esta cascada fisiológica que se descubrió. Fue descubierta en 1956, ¿ya? En 1960 se dieron cuenta que los venenos de víboras, ¿ya?, presentaban factores que intensificaban las respuestas de las bradiquininas. En 1977, Kussmann descubrió la molécula, el primero inhibidor de la ECA, captopril, ¿ya? Y en 2001 se obtuvo la estructura cristalina de esta enzima. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya?, está anclada a membrana, ¿ya?, portante, tiene un sitio amino catalítico, en el sitio carboxilo terminal, ¿ya? Se produce la hidrolización del 75% de la angiotensina 1, y en la zona amínica, o sea, posee dos sitios de hidrólisis, ¿ya?, cuyo cofactor para este proceso es el zinc. El sector amínico hidroliza el 25%, ¿ya? Dice, bradiquinina, sustancia P, son hidrolizados en ambos sitios, por igual. Entonces, nosotros tenemos el péptido en estado inactivo, ¿ya?, el angiotensinógeno, mediante el sistema de renina, que es liberado desde el riñón a la sangre, produce la angiotensina 1, ¿ya?, que es un péptido de 10 aminoácidos. Biológicamente no presenta muchos efectos a nivel fisiológico, ¿ya?, salvo cuando la angiotensina es convertida o es cortada nuevamente por la ECA, ¿ya?, le corta dos aminoácidos y genera el angiotensinógeno 2, ¿ya?, que es el que produce el fenómeno de vasoconstricción, ¿ya?, con la ayuda de la hormona renal también, la aldosterona, que provoca retención de sodio. Entonces tenemos dos fenómenos, vasoconstricción, retención de sodio. Por lo tanto, si retengo sodio, genero la acumulación de líquido. Entonces acá nosotros tenemos la estructura del péptido, ¿ya?, el lugar donde la ECA actúa y toma y pega el corte y produce el angiotensinógeno 1 o la angiotensina 1. Acá se puede apreciar el mecanismo de corte de la angiotensina 1 por medio de la ECA. Entonces tenemos acá el sitio de la enzima, ¿ya?, donde presenta el cofactor metálico, zinc, el ion zinc 2, ¿ya? El péptido se acomoda dentro de este sitio activo mediante interacciones de tipo iónica, ¿ya?, con este ácido carboxílico, y puentes de hidrógeno entre los carbonilos y fragmentos de tipo ácido dentro del sitio activo, ¿ya? Esto mediante una molécula de agua, ¿ya?, el zinc,
provoca la apertura de este carbonilo y por lo tanto puede entrar el agua y coloca para que se meta ese enlace y provoque la ruptura. Entonces aquí está todo el fenómeno de la cascada, hasta cuando se produce el corte del péptido y queda separado, listo, convertido para hacer angiotensina 2. Tenemos entonces la cascada. La angiotensina 2 provoca un aumento de la resistencia periférica alterada, vasoconstricción de forma directa, aumento de la neurotransmisión noradrenérgica periférica, incremento de la liberación de noradrenalina, decremento de la recaptación de esta, incremento de la capacidad de respuesta vascular, aumento de la actividad simpática, ¿verdad? Liberación de catecolaminas a partir de la médula suprarrenal, función renal alterada, efecto directo para aumentar la resorción o la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, liberación de la hormona aldosterona a partir de la corteza suprarrenal, por lo tanto, incremento de la reabsorción del sodio y mayor eliminación de potasio en la parte distal de la nefrona, hemodinámica renal alterada, vasoconstricción renal directa, incremento de la neurotransmisión, noradrenérgica nuevamente, y aumento del tono simpático. Estructura cardiovascular alterada. Efectos no mediados por factores hemodinámicos, expresión aumentada de protoncogenes, incremento de la producción de factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y efectos mediados por factores hemodinámicos, incremento de la poscarga cardíaca y aumento de la tensión de la pared cardíaca, vascular, o sea, no, vascular, la pared vascular solo. Entonces, el resultado de cada una de estas vías, el de resistencia periférica, es una respuesta que sube la presión de forma rápida, ¿ya? La segunda, la renal, como es de tipo hormonal, es una respuesta presora lenta, y el resultado sobre la estructura cardiovascular, hipertrofia y remodelado vascular y cardíaco. Entonces, tenemos algunas DCI de los fármacos IECAS, ¿ya? El alacepril, benacepril, captopril, etc. Acá tenemos un esquema que muestra la interacción del péptido con el sitio activo de esta enzima, ¿ya? Y finalmente, acá tenemos el primer fármaco generado para lograr esta interacción, que es el captopril, que lo tenemos acá abajo. Acá tenemos, dice, inhibición de angiotensina, la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, ya con los derivados, ya, del succinil y 3-mercaptopropanol derivados, ya, de aminoácidos. Entonces, lo que se emuló con estas moléculas tipo de la familia de los priles, ¿ya? Lo que se intentó hacer con ellos es generar moléculas que tuviesen una estructura similar a un péptido, ¿ya? Como se pueden ver, presentan funciones de tipo... Ah, permiso, pregunta ese. ¿Por qué el captopril es sublingual y los otros de la familia no? Es que eso depende, Nicolás, también de la capacidad de la molécula y de la lipofilia, la rapidez que posea para atravesar membrana. Lo mismo que, por ejemplo, de los dipinos que vimos, el nifedipino que se puede dar sublingual. Entonces depende de la polaridad. Ya, profe, gracias. Si son de naturaleza lipofílica pueden pasar. Ya. Entonces, aquí se generan, hay distintos tipos de moléculas, ya, de la familia de los mercaptos,
Se llaman mercaptos porque tienen azufre, ¿ya? Este grupo SH, ¿ya? Toda molécula que se refiere a como mercaptano o mercapto algo, ¿ya? O tío algo, es porque tienen este grupo o tienen azufre dentro de la estructura, ¿ya? Entonces, aquí lo que se trata de generar, tenemos esta molécula, entonces lo que se promueve en esta, la presencia de esta, es un grupo con una alta densidad electrónica, ya de tipo electronegativo, ya sea como este grupo sulfidrilo o este grupo carboxílico, ya, que es derivado del ácido succínico. Succínico se llama porque tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ya, es un diácido carboxílico de 4 carbonos. Entonces, lo que se genera acá, este grupo con densidad electrónica negativa es el que interactúa en el bolsillo que tiene el ion zinc, ¿ya? Lo que se da aquí dice IC50, valores en valores micromolar. El IC50 es una unidad de medida que se ocupa en farmacología que nos da una relación de la capacidad de unión de una molécula a un determinado ligando, ¿ya? O sea, a un determinado target farmacológico. Entonces, por ejemplo, siempre la gracia de esto es que mientras más bajo sea el valor, mejor es bueno, y el que se une se llama 50, porque quiere decir que la mitad de las moléculas se unieron al sitio activo, ya sea de la proteína, de tipo enzima, canal iónico, etc. Entonces los valores están dados en micromolar. Entonces esta de acá, las mercapto, presentan mejores valores, ¿ya?, que las de ácido succínico. Entonces, el rol que juega el azufre es clave en esta unión. Miren los valores, 0,2, 0,43 y 1800. Aquí tenemos 330, 550 y sobre los 3000. Miren aquí también lo que se produce. Hay una importancia con respecto a este enlace que ustedes pueden ver acá en todas estas moléculas, que se ve como prepicado, ¿ya? Eso es un fenómeno de estereoquímica. En este caso, este grupo carboxílico, que es importante para la unión, si nosotros lo miramos de frente, está apuntando hacia la parte de atrás del plano, ¿ya? Miren lo que ocurre cuando esa configuración espacial cambia. Si ahora el grupo carboxílico mira hacia adelante del plano, la actividad prácticamente se pierde, ¿ya? Pasa de los 0,43 o 0,20 en este caso, porque si uno mira, la molécula es la misma, ¿ya? O sea, en cuanto a composición atómica es la misma, pero si vemos el fenómeno de la quiralidad, ¿ya?, es distinta porque este es un isómero, puede ser de tipo R o S, o sea, hay que discriminarlo, pero sí hay un factor importante de estereoquímica en el proceso de unión de estas moléculas en ese sitio activo, ¿ya? Entonces, al pasar el grupo carboxilo vecino al nitrógeno a la posición hacia adelante del plano, la actividad prácticamente se pierde. Aquí también se juega con otros factores también dentro de la molécula para ver el efecto SAR dentro de esta familia de moléculas. Ya se hacen acortamientos de cadena. Miren, por ejemplo, aquí se acortó 1, 2 y 3. ¿Ya? Aquí tenemos ahora se acortó 1 y 2. Entonces el ácido, cuando es de 3 carbonos, el dicarboxílico, es el ácido malónico, ¿ya? Entonces yo lo acorto en un carbono, el IC50 pasó a 2600, por lo tanto la afinidad es menor, por mucho que tenga ¿cómo se llama?, el grupo carboxilo hacia atrás. En este caso, habiendo el azufre, si se acortó la cadena en 1, la actividad si bien es buena, ¿ya? Por ejemplo, aquí está comparado con el original,
subió, o sea, prácticamente subió a 5, o sea, la afinidad. Eso tienen que saber, muchachos, mientras más grande es el valor de IC50, quiere decir que menos afín es, ¿ya? Cuando son valores bajitos, es más afín. Entonces, este de 2,20, o sea, de 0,20, pasó a 1,1, o sea, casi 5 unidades de magnitud, se perdió la afinidad. En este caso, la cadena fue alargada para acortarla es crítico. Alargarla lo mejora, en el caso del succínico. Por ejemplo, tiene este ácido, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, de 330 pasa a 70. Por lo tanto, esta molécula que está acá es más afín que esta. En el caso del captopril, si yo alargo la cadena, el fenómeno resultante empeora más la actividad que acortarla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la afinidad pasa a 9,7, por lo tanto es menos afín. Y ya, por ejemplo, si yo le coloco uno más en la cadena, este es de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La actividad ya prácticamente se pierde porque pasa a ser un valor sobre los 4000. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Profe, puede... no, no, está bien, esa ya. Profe, es que no entiendo por qué cuando, si tienen la misma orientación, dos moléculas, que sean exactamente iguales, pero que una tenga un carbono más, ¿por qué? ¿Puede retroceder una diapo, profe? Por favor. Sí, 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 por supuesto. ¿Esta o la otra? Esa. Es que no entiendo por qué ¿Ya? de 70 sube a 4000 si usted dice que cuando la cadena se alarga, se supone que debería aumentar la afinidad. Entonces no entiendo si, porque la orientación del ácido en ambos casos es hacia atrás en el plano. Entonces no entiendo por qué, por ejemplo, claro, de los 330 aumenta la afinidad ganando un carbono y luego la afinidad decrece, agregando otro carbono a la cadena carbonada. No Ya, entiendo el por qué ocurre eso. te explico. Lo que pasa es que los bolsillos de las proteínas, ya sea de tipo canal iónico o enzima, son estructuras que son súper ajustadas, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, hay estructuras óptimas, ¿ya? Por ejemplo, cuando no tengo un azufre y tengo este grupo carboxílico, ¿ya? Por ejemplo, yo conservo la original de 3 carbonos, ¿no es cierto? Mira, aquí están las dos moléculas que se parecen, por ejemplo, tienen este ciclo de 5, ya con un nitrógeno, ya el ácido en la misma posición, hacia atrás del plano. Entonces, una tiene 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, el azufre. Este tiene 1, 2, 3, 4. Aquí lo que se hace, en el cuarto grupo, como yo te había dicho, coloco un grupo con una alta densidad electrónica para poder interaccionar con el catión zinc, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces quiere decir que ese catión está ubicado en una parte específica del bolsillo, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí, no es que yo le acorto un carbono en este caso, eso hace que este azufre ahora quede más lejos de ese zinc, por lo tanto la interacción es más larga, por lo tanto la afinidad disminuye, ¿ya? Porque no está tan cerca, ¿ya? En el caso de alargarle un carbono a este, también genera una pérdida de la actividad, porque ahora esa distancia va a ser mayor, pero hacia el otro lado, ¿ya? Entonces le va a costar más interaccionar con el zinc porque va a ser una interacción a distancia. En cambio yo, en esta molécula, y eso es lo importante, siempre de la relación estructura-actividad, para este caso es más óptimo una estructura de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿ya? Porque al alargar esta, siendo ácido carboxílico, sí, con eso yo puedo generar que este grupo se acerque de mejor forma al zinc, ¿ya? Por lo tanto, va a generar una interacción más fuerte que ese. Y si yo hago el fenómeno de alargar un carbono más la cadena, la actividad completa se pierde,
porque quiere decir que ya esta interacción con el zinc es prácticamente nula, ¿ya? Entonces, eso es inherente para cada molécula. Cuando yo las voy analizando, siempre es bueno realizar esta relación estructura-actividad para ver cuál es el largo de cadena óptima, el grupo óptimo que interactúa, y ahí se ve cómo van ganando o perdiendo actividad dependiendo de ciertos fenómenos o ciertas relaciones en la estructura, ya sea el largo de cadena o la presencia de grupos atractores, aceptores o dadores de electrones. ¿Se entiende? Sí, profe, creo que sí. Ahora se entiende, vale. Ya. Chicos, cualquier duda que les salga de esto, vayan preguntándome, por favor. Ahora, por ejemplo, lo que se hace acá, en este caso, se hacen ciertas modificaciones. Tenemos la estructura base, y lo que yo voy a hacer ahora, o lo que hacen los autores de los estudios, en el ácido carboxílico ahora lo esterifican, ¿ya? Colocan, por ejemplo, un grupo terbutilo, ¿ya? Que es un grupo voluminoso, hacen un éster, ¿ya? Este éster también, si bien en magnitud, sube a 39, por lo tanto la afinidad se pierde, ¿ya? Entonces, me está dando una idea de que el ácido carboxílico, en estado libre, ¿ya? Que tenga la capacidad de desprotonarse o protonarse, o hacer interacciones de tipo puente hidrógeno también, genera moléculas más activas, ¿ya? Por ejemplo, el terbutilo es un grupo voluminoso. Acá en este caso lo que se hizo, se cambió por un grupo etilo, ¿ya? La afinidad disminuye, pero es mucho más afín que la del terbutilo. O sea, por lo tanto, una sustitución muy voluminosa hace una pérdida de la actividad, ¿ya? Y aquí lo que se hizo fue hacer un tioéter. El protón de acá, ese hidrógeno, fue cambiado por un grupo metilo, ¿ya? Entonces esto es un tioéter. La actividad se pierde completamente, llega a los 4300. Por lo tanto, este grupo sulfidrilo, ¿ya? Con el protón es crítico. O sea, quiere decir que la interacción de tipo puente de hidrógeno es importante para la acción de este fármaco, ¿ya? Porque si yo lo vuelvo un tioéter, al haber un metilo, ya no hay hidrógeno, por lo tanto, no se va a generar ese puente de hidrógeno dentro del sitio activo. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se conservó la estructura de acá y se modificó el anillo pirrólico que está aquí, ¿ya? Se puso ahora este ácido carboxílico y se empezó a jugar con él alargando la cadena, ¿ya? En este caso de acá, al final se sacó el carbonilo, entonces la actividad también se perdió, llegó a 1100. Entonces también el anillo pirrólico que está acá, con este ácido, en esta conformación estereogénica, ya que mira hacia atrás del plano, también es crítico, porque en estas moléculas no hay actividad, no presentan actividad de tipo quiral, ¿ya? No tienen estereoisómeros. Ya. Dice, estructura y K sub I, los IC50, chicos, cuando yo los meto en una fórmula, ¿ya? Los puedo pasar a constantes de inhibición, ¿ya? Son valores también similares que te ayudan a ver la potencia de un fármaco, tanto K sub I como IC50, tienen ese propósito, ¿ya? Entonces, estructura y K sub I, valores de potencia de los inhibidores competitivos de la ECA, ¿ya? En este caso, ¿qué se hizo acá? Es la misma molécula, pero se le colocó otro centro quiral con un grupo metilo que mira también hacia atrás del plano. El IC50 es de
el caso B, disculpen, es de 0.0017, ¿ya? Resulta ser mejor que esta molécula, que la que habíamos analizado anteriormente. Por ejemplo, este tiene 0,012, ¿ya? Entonces aquí, mientras más pequeño sea el valor, mejor es su unión, ¿ya? El mismo propósito que el IC50. Aquí, si no me equivoco, este es el péptido, ¿ya? 0,10. Entonces, por lo tanto, estas moléculas de acá presentan mejor perfil de unión que este péptido que se generó también. Aquí está la modificación que lleva, a diferencia del azufre, lleva el grupo ácido carboxílico, ya 0,8, se le colocó también ese metilo quiral, 2,5. Entonces aquí nuevamente también queda el fenómeno de largo de cadena, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. En este caso, la cadena más larga genera mejor unión que esta que es más corta, pero introduciendo este grupo se genera ese efecto. Ya, entonces, aquí tenemos nuevamente la enzima y cómo se genera ese efecto. Está el grupo sulfidrilo que interacciona con el zinc, ¿ya? El puente de hidrógeno entre el carbonilo y ese sector de la enzima, y esta introducción de este grupo metilo genera una estabilización de la estructura ahora, porque se genera una interacción de tipo hidrofóbica, ya sea por el anillo, ¿ya? De 5 miembros con el nitrógeno, y ahora este metilo. Y, bueno, el grupo carboxílico, en esa posición, genera también una interacción de tipo iónica con un residuo cargado positivo, ¿ya? Bueno, y ahí está el proceso de catálisis, hay un residuo básico acá, que mediante agua, entonces, este captopril se queda acá unido y bloquea la enzima. Entonces, explorando el proceso de la conversión de angiotensina 1 a 2 es frenado. Entonces, acá está una comparación entre la interacción de la angiotensina 1, el captopril y el enalapril con ECA. Entonces tenemos la angiotensina 1, está acomodado el péptido, las interacciones, ¿ya? Estos sitios son los sitios donde están las mayores interacciones. Aquí está la del grupo carboxílico, el puente hidrógeno que hemos descrito, y con el zinc, ¿ya? Cuando el péptido normal se une, se produce el corte. Aquí está el captopril, que bloquea con este grupo metilo la interacción puente hidrógeno con el carbonilo y el ácido carboxílico. Acá tenemos el enalapril, ¿ya? O enalaprilato, porque el enalapril, si ustedes bien, o lo habíamos mencionado acá, no sé, el enalapril mismo es una prodroga, ¿ya? Que al consumirlo y sufrir los procesos de metabolización, pasa a ser el enalaprilato, que es el metabolito activo de esa droga, ¿ya? O sea, el enalapril es una prodroga. Entonces aquí nosotros podemos ver y se describen, por ejemplo, acá lo que se hizo, se cambió la estructura, bueno, el metilo se conserva también hacia adelante del plano, o sea, hacia atrás del plano, disculpe, ese enlace picado así, es hacia atrás, se conserva eso, y el azufre que había acá se cambió por este segmento que podemos ver aquí ahora, ¿verdad? Y hay la aparición de un grupo ácido carboxílico. Y ese grupo ácido carboxílico es el que ahora interacciona con el zinc presente en el sitio 1.
Por lo tanto, esta unión está potenciada y se mejora, porque obviamente el enalapril es más moderno que el captopril. Aquí tenemos la interacción del captopril con el ECA a nivel más molecular, o sea, como de dinámica, en que se ve la estructura 3D de la proteína con el sitio, ¿ya? En este sector está ubicado el zinc, ¿ya? Estas son las interacciones de tipo hidrofóbica, ¿ya? Ahí está el anillo de 5 con la pirrolidina, ¿cierto? Que interactúa con este aminoácido, que es de tipo aromático, ¿ya? Aquí está la molécula de agua, las interacciones puente de hidrógeno, ¿ya? Etcétera. Y aquí el grupo tiol interactúa con la zona catalítica del zinc más 2 a una distancia de 2,15 Armstrong, ¿ya? Entonces ese es el juego. Si yo cambio el largo de una cadena, esta distancia va a variar y por lo tanto va a dejar de ser óptima, o si la acorto también. La molécula es sostenida por 8 puentes de hidrógeno, incluyendo 3 con agua. También, la importancia de generar esta estructura es que cuando hago los procesos de dinámica o de docking, el agua también es importante en estas interacciones porque obviamente el agua está presente siempre, entonces siempre va a haber moléculas de agua dentro de estos sitios activos y van a generar estabilización de la estructura. El carbonilo central entre el tiol y la prolina terminal es anclado por dos fuertes puentes de hidrógeno con esta histidina, la 337 y la 497. Esta de acá. Histidina 497 y 337. Entonces ahí está el carbonilo que se une a esos dos residuos. Uno de los átomos del carboxilato de la prolina es sostenido por interacciones de cadenas laterales de glicina, lisina y tirosina 504. Que son estos que están acá. El segundo oxígeno de la prolina, carboxilato, es sostenido por interacción de agua mediado por interacciones con este residuo, el 261, y un glutamato 150. Entonces, estos chicos, para que vean también que dependiendo de la estructura del aminoácido, el presente en el sector, en el sitio específico donde interactúa un fármaco, van generando interacciones que estabilizan la molécula dentro de este bolsillo para que la unión sea mejor que con el mismo péptido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el captopril, las interacciones, ya como lo habíamos visto. Y el enalapril, miren, por ejemplo, aquí si nosotros podemos sumar las interacciones, tenemos una, dos, y esta de acá, con ese sitio positivo, con el carboxilato, es una tercera que es de tipo iónico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del enalapril, la estructura es más grande, la interacción con el zinc es mejor, hay moléculas de agua, ¿ya? O otros residuos, hay una interacción hidrofóbica, hay puentes de hidrógeno presentes en ambos lados, ¿ya? Está ahora el grupo metilo, también, interacción puente hidrógeno, y esa iónica. Entonces, en el alapril presenta muchas más interacciones que el captopril. Por lo tanto, por ende, su valor de Kasui es mejor que el del captopril. Porque tenemos la interacción con lisinopril. Entonces ahora tenemos ya química de la IECA.
la presencia del sulfidrilo que habíamos dicho, que era crítico. Tenemos también el dicarboxílico, en el caso del enalapril, ¿ya? Y hay unos fósforos IECA, ¿ya? Que presentan ahora algunos de ellos, un grupo fosfato, en el caso del fosinopril, que también mejoran esas interacciones porque el fósforo en este caso tiene como una especie de estructura muy similar a un carbonilo. Pregunta. Santiago, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué sentido? ¿Sin ellos qué? ¿Sin los grupos que estaban nombrando? Espera un poquitito, voy a retrocederle entonces. Claro, por ejemplo, eso decían, en el caso como habíamos visto anteriormente, de los que poseen el sulfidrilo, la presencia de este grupo es crítica, ¿ya? Los que son de tipo dicarboxílicos, como el enalapril, ¿ya? También es crítico, además de la distancia, ¿ya? Entonces, en este caso, si el grupo no está como dicarboxílico, ojo, por eso el enalapril le decía yo que es una prodroga, ¿ya? Aquí está como enalapril, y aquí tenemos un éster, porque se acuerdan que el enalapril, o como ya está como enalaprilato, el ácido carboxílico está libre, ¿cierto? Y acá está como un éster. Entonces, claro, ese éster mejora los perfiles de absorción de la droga, ya en cuanto a lipofilia, para que pueda ser absorbida, y después el organismo la metaboliza, corta el éster, ¿cierto? Mediante la acción de estearasas, y me deja el ácido carboxílico libre. Entonces, por eso pasa a llamarse enalaprilato. Entonces, obviamente, claro, la distancia también juega un rol importante, la presencia de este grupo apolar, ¿ya? Para generación de interacciones hidrofóbicas, y en este caso este fósforo, de acá del fosinopril, que también genera esa interacción ahora para llevarse o unirse a la parte que tiene el zinc, claro, y son importantes por eso mismo, para la unión con el zinc. ¿Se entendió o no? ¿Santiago? Ya, genial. No, muchachos, aquí hay algunas también otras estructuras, el alacepril, el alapril maleato, ¿ya? Entonces aquí también se puede ver conservada una estructura de tipo peptídico, emulando ya como la estructura de un péptido. Y ahora tenemos nosotros, para que lo vean en amarillo, ya tenemos la estructura del farmacóforo principal, ¿ya? Que emula un péptido en la presencia de ácidos carboxílicos, grupo amino, ¿ya? Hartos carbonilos y los nitrógenos. Entonces, esta estructura en todos los priles se mantiene, ¿ya? Por lo menos en una parte de la familia, ya no que no llevan azufre, sino que los que conservan esa distancia de 5 átomos. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? La porción hidrofóbica, ¿cierto? Y el resto se va cambiando. Entonces, obviamente esto genera aumento en la afinidad.
o disminución, etc. Entonces ahí está también el quinapril, ramipril. Entonces ahí se ve también, se va conservando 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Está presente también ese ácido carboxílico, que era importante para la interacción iónica. ¿Ya? Entonces eso es lo que se llama un farmacóforo. Esa estructura es la base para construir sobre ella y generar otras. El lisinopril, por ejemplo, el lisinopril se une a los segmentos, a ambos, al N y al C terminal. ¿Ya? Este pril de acá se une solamente al C terminal. Recuerden que la actividad de la enzima estaba dada en dos sectores. ¿Ya? Dice unión específica a los sitios N y N terminal de la ECA. N y C terminal. Aquí está, dice clasificación de los distintos priles, si son o no son prodrogas, ¿ya? O sea, acuérdense, son prodrogas con el fin de que aumente su perfil de absorción. De aquí, por ejemplo, si es prodroga, el tipo de acción y la presencia de los grupos sulfidrilos. ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, se presentan distintas estructuras de algunos priles, ¿ya? Que estén en el mercado, que haya salido. Una vez dice estabilización por enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Aceptores, quiere decir que son de la proteína, ¿ya? Que estabiliza la estructura de la molécula, y donores de la molécula misma que interaccionan con la enzima. ¿Ya? Y está el CELOS-P, que es la capacidad de el valor de polaridad, ¿ya? Para poder atravesar membranas. ¿Ya? Por ejemplo, hay que ver acá, dice enalaprilato. Entonces, cuando los valores son negativos, quiere decir que su capacidad o su lipofilia está disminuida. Y ahí se puede ver, por ejemplo, la diferencia entre enalaprilato y enalapril. ¿Ya? Uno es menos 0,94 y el otro 2,45. Entonces yo al volverlo éster, al estar esterificado, esa molécula va a atravesar mejor las membranas. ¿Ya? Porque se vuelve más lipofílico. Aquí tenemos relación de los IECAS, ¿ya? Vamos a ver el SARS, zona 3, la lipofílica, ¿cierto? La presencia de este anillo bencénico unido con distintos largos de cadena. La zona 2, que es el grupo de naturaleza con alta densidad electrónica, por electronegatividad, ¿cierto? Que es el que se une al zinc. Y la zona 1, que es el que soporta el anillo de 5, ¿ya? Junto a la función ácido carboxílico. Aquí hay un X, que puede ser grupos de tipo alquilo, que van generando mejoras o disminución en la actividad. Pueden ver la afinidad. Regla general. La óptima actividad ocurre cuando la estereoquímica del inhibidor es consistente con la estructura estereoquímica L de los aminoácidos presentes en los sustratos normales. ¿Ya? Entonces, aquí entramos al fenómeno que decíamos nosotros, que por qué es importante que el grupo carboxilo mire hacia adelante
o hacia atrás del plano, ¿ya? Y en este caso, recuerden que los aminoácidos, como los que he pasado en bioquímica, son de estructura L, o sea, son levógiros, ¿ya? Entonces, si por ejemplo fuesen D o de estrógenos, la estructura tridimensional es distinta y por lo tanto no encaja, ¿ya? Entonces tenemos la descripción zona por zona. Zona 1 debe contener un ácido carboxílico para imitar el carboxilato C-terminal de los sustratos de la enzima. Un gran anillo heterocíclico hidrofóbico, ¿ya? Por la especificidad del nitrógeno del anillo, incrementa la potencia y altera los parámetros farmacocinéticos. X es usualmente un metilo para imitar la cadena lateral de la alanina, ¿ya? Entonces, aquí se trata también de generar sustancias que sean parecidas a los mismos aminoácidos. Dentro de la serie de los dicarboxilatos, cuando X es una butilamina, cadena lateral de la lisina, origina un compuesto que no requiere que sea prodroga por vía oral. Interesante. La zona 2, los grupos de unión al zinc deben ser ya sea sulfidrilo, carboxílico o ácido fosfínico, ¿ya? Otros grupos de unión al zinc son el grupo hidroxámico y los derivados fenólicos. Entonces aquí está lo que habíamos visto ya. Los grupos que se unen al zinc, el sulfidrilo, el ácido carboxílico, con un largo de 5, ¿cierto? Y este fosfínico que está acá, ¿ya? Entonces, la zona 2 de nuevo, el grupo sulfidrilo muestra mayor capacidad de unión al zinc en los compuestos con el carboxilato y ácido fosfónico, la cadena lateral, imitando a la fenilalanina, compensa por la ausencia del SH. Entonces, cuando se imita ese aminoácido, ¿ya? O sea, poner este fenil, se compensa que no esté el grupo tiol. Los compuestos que tienen SH producen alteraciones del sabor y rash cutáneo. Entonces, por eso se hace esa modificación, ¿ya? La presencia de este grupo mercapto en los fármacos que se generan producen efectos secundarios desagradables, ¿ya? Sabor y rash cutáneo, o sea, incluso pueden producir estas reacciones alérgicas. Los compuestos con grupo sulfidrilo suelen formar dímeros y disulfuros, los cuales pueden acortar la duración de la acción, ¿ya? Entonces, los azufres en el organismo o los sulfidrilos forman el enlace disulfuro en el cual se une un S con S, ¿ya? SS que han formado, así como de esta forma, un poquitito. Esto puede generar un azufre, se une a otro azufre, ¿ya? Entonces es un puente disulfuro. ¿Ya? Entonces tampoco conviene porque al unirse o dimerizarse de esa forma, se pierde la acción. Entonces, los compuestos que se unen al zinc con carboxilato o fosfinato imitan el estado de transición de la hidrólisis del péptido, ¿ya? Por lo tanto, son más inhibidores de tipo más potentes. La esterificación del carboxilato o fosfinato produce una prodroga disponible por vía oral. La zona 3 no tiene grandes requerimientos estructurales, imitando anillo aromático presente en la fenilalanina. Debe ser de tipo hidrofóbica para mantener las interacciones de Van der Waals, ¿ya? O sea, porque claro, ese sector de unión es por tipo de fuerzas químicas de tipo débil, ¿ya? Pero que al fin y al cabo igual contribuyen a la estabilización de la droga en el sitio activo. Ahora, con las consideraciones generales, el enlaprilato posibilita su administración por vía oral y tiene baja absorción gastrointestinal. La esterificación del enlaprilato mejora la biodisponibilidad, ¿cierto? La presencia de las prodrogas.
el derivado triptófano del lisinopril muestra selectividad por el sitio C de la ECA. Entonces acá tenemos de nuevo, para reforzar, acá tenemos un esquema del uso de las posibles combinaciones de fármacos para regular la hipertensión. Ya dice, posibles combinaciones de tipo de fármaco antihipertensivo, líneas verdes continuas, combinaciones preferidas, ¿ya? Por ejemplo, se puede mezclar un antagonista del receptor de angiotensina, que estas son las familias de los sartanes, por si acaso, ¿ya? Antagonistas de calcio, se pueden, por ejemplo, claro, para dar una explicación, los sartanes pueden, por lo general se utilizan con diuréticos, ¿ya? Por ejemplo, viene asociado los sartán con hidroclorotiazida, entonces una mezcla que se puede utilizar, ¿ya? También se pueden mezclar los diuréticos tiazídicos con antagonistas de calcio, o los antagonistas de calcio con inhibidores de la ECA, ¿ya? Estos no, los antagonistas de los sartanes no se pueden mezclar con los inhibidores de la ECA, ¿ya? Línea en rojo. Línea verde es continua, combinación útil con algunas limitaciones. Líneas negras es continua, combinaciones posibles, pero menos bien probadas. Línea roja continua, combinación no recomendada, ¿ya? Entonces son de esas formas como se pueden mezclar los distintos fármacos. Beta bloqueadores con antagonistas, y eso depende igual mucho del tipo de hipertensión. Entonces, muchachos, hacemos una pausa. 15 minutos, ¿les parece bien? Recording stopped. Chao, muchachos, nos vemos entonces en un ratito.
Recording in progress. Vamos a continuar con el resto de la clase. Y seguimos con la siguiente familia, ¿ya? Serían los antagonistas del receptor de angiotensina 2, subtipo AT1, ¿ya? Acá tenemos un esquema que va bajando, vamos a ir viendo paso por paso. Angiotensina 2, ¿ya? Dice un octapéptido análogo de angiotensina 2, ¿cierto? Saralacin. Aquí dice que eso tiene mala actividad por vía oral, corta duración de la acción y agonista parcial, ¿ya? Presenta ese tipo de actividad. Tenemos este tipo de moléculas, ¿ya? Que emulan, ¿ya? El péptido, nuevamente. Ahora dice que son antagonistas de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que genera esta molécula? ¿Para qué son estas moléculas? Aquí no se persigue la inhibición de la enzima convertidora, sino que la nueva molécula interaccione en el mismo sitio que la angiotensina 2, pero en vez de provocar agonismo, provoque antagonismo, ¿ya? Entonces así salieron esas moléculas de ahí. Empezaron a generarse, y tenemos la primera generada, que es el eprosartán, diseñada o construida o sacada al mercado en 1992, ¿ya? Entonces aquí hay distintas características de las moléculas que fueron saliendo con el tiempo. Hasta llegar a esta última, que es el cabeza de serie, ¿ya? De toda esta familia, del cual deriva el primero útil, que es el losartán, y todas sus derivaciones, ¿ya? Que sería el losartán, tenemos el valsartán, Olme, Telmi, Irve y Cande. Entonces, tenemos el SARS de esta molécula, ¿ya? Dice que presenta una analogía estructural con la angiotensina 2, ¿ya? Entonces dice, imita cadena lateral de la isoleucina en posición 5, anhidroimidazol imita a la histidina en posición 6, ¿no? Este R son grupos variables, ¿ya? Que van a ir modificando la actividad. Esto de acá, este anillo bencénico, imita a la tirosina en posición 4, y en esta posición, un grupo ácido, ¿ya? Que imita a tirosina o aspartato 1. A tirosina 4 o aspartato 1. Dice, analogía espacial entre el carbono terminal de angiotensina 2 y losartán. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos la angiotensina 2 en su porción C terminal, ¿ya? Y el fármaco losartán, ¿ya? Entonces aquí está la analogía. El carbono terminal, este grupo del losartán, ¿ya? Entonces aquí tenemos la visión en 3D. Entonces aquí está esa cadena lipofílica lateral. Tenemos acá el anillo,
que está en esta posición de acá del péptido. Y si lo vemos en esta posición de acá, aquí se puede apreciar un poquito mejor, ¿verdad? Tenemos la angiotensina 2, el losartán y su posición 2D. Entonces aquí están las analogías estructurales marcadas en el mismo color rojo, ese anillo bencénico, ¿verdad? Este grupo ácido carboxílico, cuyo este anillo, que tiene 4 nitrógenos y es de 5 miembros, es un tetrazol, ¿verdad? El tetrazol es un bioisóstero del grupo ácido carboxílico. Aquí lo vayan sabiendo. ¿Ya? Aquí tenemos, marcado en celeste, esta cadena hidrofóbica, ¿ya? De naturaleza lipofílica, que imita el péptido, y este anillo imidazólico, que es igual a este residuo de aminoácidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La distribución espacial obviamente es distinta, y este tipo de distribución espacial es lo que genera el antagonismo con respecto a la angiotensina 2 en el receptor. Angiotensina 2, bloqueador, ¿ya? Entonces es un antagonista, lo bloquea, de tipo bloqueador. Entonces aquí tenemos losartán y un análisis de toda su estructura. Entonces aquí está la familia, ¿eh? Por ejemplo, este es un farmacóforo importante en este grupo, ¿ya? El grupo tetrazol, que simula o imita un ácido carboxílico, ¿ya? Ahí lo tenemos. El resto de la parte de arriba va cambiando según estructura, pero claro, cumple otros requerimientos estructurales. Por ejemplo, podemos ver una cadena lipofílica aquí, ahí también, aquí. Aquí sería este grupo, el lipofílico, o ese de acá, ¿ya? Tenemos también, en este caso, el tetrazol, está cambiado por este grupo ácido carboxílico, ¿ya? Ese es como el análogo natural. Entonces también está la presencia del grupo lipofílico, este anillo de imidazol, imidazol, y por ejemplo también se emula un imidazol, aquí igual, este grupo también es de naturaleza lipofílica al ser un éter. Y aquí hay fármacos que son de prueba, ¿ya? Que trataron de emular la estructura del enalapril. Obviamente esto no está en el mercado, pero sí se acerca también y se ve la presencia de estructuras que generan o imitan ciertas segmentos de las estructuras que son activas, ¿ya? Y aquí están las estructuras químicas de olmesartán, medoximilo y su metabolito olmesartán. ¿Ya? Aquí también hay sartanes. Por ejemplo, aquí está el metabolito. Aquí, por ejemplo, uno ve la estructura, se nota acá. Vale. Vamos a buscar aquí. Por ejemplo, tiene uno esta estructura acá, y es igual a esa, y se puede ver, apreciar esa de acá, ¿ya? Entonces, obviamente, esta estructura que está aquí, es hidrolizada por alguna enzima, ¿ya? Para ser transformado en esa molécula. Lo que acá nosotros tenemos también, tenemos otra prodroga, y se ve el farmacóforo, ¿cierto? El misma estructura, y es hidrolizado en este segmento de aquí, ¿ya? Para que quede solamente esto.
Ya, aquí llegamos al SAR de la estructura. Anhidroimidazol requerido para imitar la cadena lateral de histidina en angiotensina 2. Sustituido con cetonas o carboxílicos forma enlaces iónicos o dipolo-dipolo que ayudan a la interacción del fármaco con el receptor. Grupo ácido, esencial para la actividad para imitar el carboxilato de aspartato 1 de la angiotensina 2. ¿ya? Entonces este grupo es crítico también para la unión. Relación de la estructura-actividad. Son todos derivados ácidos los cuales imitan ya sea el fenol de la tirosina 4 o aspartato 1 de la angiotensina 2. ¿ya? Entonces tenemos ácidos carboxílicos, feniltetrazol, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente, el feniltetrazol, que es un fenilo unido a un anillo de 5 con 4 nitrógenos, y fenilcarboxílico. En la serie de los bifenoles, los grupos tetrazol y carboxílico deben estar en posición orto para una óptima actividad. ¿ya? Dice, el grupo tetrazol es superior en términos de estabilidad metabólica, lipofílica y biodisponibilidad oral. El grupo N-butil, que es la cadena lipofílica de 4, provee uniones hidrofóbicas y probablemente imite la cadena lateral de la isoleucina 5 de la angiotensina 2. En el CANDE, TENMI y OLME, este grupo fue reemplazado por un grupo N-propilo o un etilo. ¿ya? Por ende, claro, es largo de cadena, pero sigue conservando las características que son de lipofilia. ¿ya? El anhidroimidazol, o un equivalente isostérico, es requerido para imitar la histidina 6 de la cadena de angiotensina 2. Los sustituyentes en la posición R pueden ser variables, incluyendo ácido carboxílico, grupos hidroximetil, cetonas y anillos benzimidazoles. Estos grupos interaccionan con el ATRI, ¿ya? Con el receptor de angiotensina, a través de enlaces iónicos, dipolo, ion dipolo y dipolo-dipolo. O sea, aquí está más o menos el encaje de la molécula dentro del bolsillo, ¿ya? Dice lipophilic pocket, ¿ya? Que es el bolsillo lipofílico, o sea, de las interacciones hidrofóbicas también, el sitio 1, al igual que el 2, ¿ya? Que ahí están, se ven las cadenas alquílicas que interaccionan en ese segmento, y habla también de acá de interacciones iónicas, que es la ejercida por el ácido carboxílico o el grupo tetrazol, ¿ya? Este es un tetrazol. Y cuando se decía en posición orto, esto es un bifenilo, con dos fenilos, unidos de forma directa, y la posición orto, que es la posición 2, ¿ya? Entonces eso es crítico para la interacción. Y aquí tenemos una interacción de tipo iónica, y a la vez otro bolsillo lipofílico, ¿ya? Para sostener esta estructura aromática. Entonces acá también se muestra un mapa de las interacciones. Por ejemplo, dice transmembrana 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Es un receptor, entonces de 7 dominios transmembrana, y interacciona con todos esos aminoácidos de los distintos sitios, ¿ya? Entonces, hay 4 interacciones con el transmembrana 7, 2 con el 6, una con el 5, una con el 4 y 2 con el 3. Por ejemplo, acá tenemos una comparación entre candesartán y losartán. Ambos son competitivos con respecto a la angiotensina 2, de rápida disociación, baja afinidad, alta afinidad. ¿Ya? Entonces, dice que esto se provoca también un proceso de reunión, se vuelve a unir y prolonga nuevamente el antagonismo.
¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, y esto también habla de un antagonismo superable y uno insuperable. Eso quiere decir que hay una competición, claro, y esta es mucho menos, esta unión de acá es mucho más, más firme que la del losartán. Entonces, que hay distintos tipos de interacción y sus distancias, ¿ya? Puentes de hidrógeno de distintas moléculas con ese sitio activo. Análisis de la relación estructura-actividad farmacológica. El farmacóforo, en base a la interacción con el receptor. 3 grupos funcionales son importantes. El anillo imidazol, por la unión de los aminoácidos 295 en la séptima hélice. El segundo grupo es el bifenilmetil, que se une a los aminoácidos en las hélices 6 y 7. Fenanina 301, 300, triptófano 253 e histidina 256. Y el tercero es el grupo tetrazol, que interactúa con las hélices 4 y 5, ¿ya? Arginina 167 y estalicina 199, y este grupo fue reemplazado por el carboxílico en el telmisartán. Sustituyentes lipófilos, un grupo alquílico lineal en posición 2 del imidazol, junto con el grupo bifenol, se asocian a bolsillos lipofílicos. El grupo ácido, tetrazol, carboxílico, telmisartán, u otro ejemplo, sulfonamida en la posición 1, ¿ya? Que esto sigue siendo un grupo de tipo ácido, una sulfonamida, del grupo bisfenilmetil, se unen en una posición básica en el receptor y son requeridos para la actividad de tipo antagonista. El cloro, en posición 5, en el losartán, probablemente no es de importancia en la unión del receptor, ya que otros fármacos no poseen ese grupo y tienen mejor afinidad, parecida o mejor. Y en el valsartán, el grupo imidazol fue reemplazado por un aminoácido con un grupo ácido. El IRBE tiene un carbonilo en posición 5 que funciona como un aceptor de puente de hidrógeno en lugar del hidroximetilo del losartán, mientras que el CANDE tiene un grupo carboxilo, o sea, ambos muestran mayor capacidad de aceptar hidrógenos, lo que resulta en una unión más larga al receptor. El EPRO difiere de otros ARA2, ya que son los inhibidores del receptor de angiotensina 2. En el grupo bifenilo fue reemplazado por un grupo carboxibencilo que imita más cercanamente la mitad fenólica de la tirosina 4 de la angiotensina 2. En el EPRO, este cambio resulta en una unión más fuerte al receptor, aunque los efectos bioquímicos y fisiológicos no fueron mejorados significativamente. Y el TELMI tiene un ácido carboxílico en posición 2 del bifenilmetil y es más potente que su análogo de tetrazol. Derivados imidazoles con grupos hidroxilos o carboxilos en posiciones 4 o 5, como el losartán o el olme, poseen potente actividad como antagonista causado por el puente de hidrógeno e hidrofile de ambos grupos, ¿ya? Grupos hidroxilos en posición 4 juegan un rol importante en la afinidad y compensa la desventaja de tener un grupo alquílico voluminoso, en el olme. Candesartán y olmesartán tienen mayor afinidad, seguido del IRBE y el EPRO. Valsartán y telmisartán tienen afinidades similares, aunque 10 veces menos que el CANDE. Y losartán, de toda esta familia, bueno, obviamente, como le he dicho yo, es el primero, ¿ya? Más conocido, los otros son mejores, presenta menor afinidad de todo esto. Obviamente, claro, en base a losartán se mejoraban las estructuras y se lograron mejores efectos, ¿ya? Y potencia y todo ese tipo de fenómenos fisiológicos relacionados. Hay otro grupo de fármacos acá, dice, inhibidores de renina, ¿ya? Entonces estos están como en fase también ya de salir al mercado. Más en la parte de la farmacología animal, la fase 1, el descubrimiento clínico, ¿ya? Están recién como un proceso de registrarse. Ahí vamos a ver de qué tipo de moléculas se tratan.
¿ya? Entonces, como son inhibidores de renina, porque aquí hay un sistema de renina-angiotensina, entonces también tiene que ver por otra ruta también fisiológica, que se genera el alza de presión. Entonces, obviamente, se pueden ver acá estos tipos de alisquiren que tenemos acá, que está acá abajo, ¿ya? También imita una estructura de tipo peptídica, ¿ya? Vemos hartos enlaces de tipo amida, grupos de naturaleza como estilo aminoácidos, ¿ya? Cadenas lipofílicas. Eso depende también de los requerimientos estructurales. Y por ejemplo, miren la concentración, o el IC50, 0,6 nanomolar, ¿ya? O sea, quiere decir que tiene una afinidad pero increíble. Pero de hecho, la renina es 0,7 nanomolar. Por lo tanto, este fármaco tiene una afinidad un poquito mejor, o sea, es mejor en afinidad que la renina. ¿Ya? Bueno, estos obviamente son nuevos, están en fase de prueba, así que en algún punto lo irán a sacar. Y está este otro, el remiquiren, y también otro tipo también que es una molécula ya con un nombre de prueba, cuando decís que está en los primeros estadios, colocan esos nombres medio raros. Y tenemos otro tipo de fármacos, dice inhibidores duales de la ECA y la NEP, ¿ya? Tenemos el omapatrilat, ¿ya? Que también genera, miren, si lo pueden ver, estructuras de tipo naturaleza peptídica, ¿ya? Entonces, va a competir con el sustrato en esta enzima. Neutral endopeptidasa, NEP, que es otra enzima también que tiene que ver con esta cadena de degradación de péptidos que generan problemas de hipertensión, ¿ya? Y inhibidora de la ECA. Entonces aquí están las constantes de inhibición de esta enzima, 8,9 y 6,0 nanomolar, ¿ya? Y tienen la conveniencia que dice que no inhiben otras enzimas relacionadas, ¿ya? Entonces igual son es específico, ¿ya? Dice la estructura química del omatrilat es un inhibidor de la vasopeptidasa, ¿ya? Y CAI, inhibidor de constante inhibición. Ya que hay unos también familiares de los trilat, que son el omapatrilat y el gemopatrilat, ¿ya? Por ejemplo, como estamos apuntando a la ECA, entonces aquí se ve la presencia del sulfidrilo, ¿ya? Y ciertas modificaciones que sirven para hacerlo un inhibidor de la otra enzima. Aquí hay también inhibidores de otra enzima, también generan estructuras de tipo peptídico relacionado ya, aminoácidos, ese tipo de cosas. Y sí, inhibidores de la neprilicina, el sacubitril, que es una prodroga, miren, muy parecido al enalapril, está esterificado, obviamente eso es con el fin de que presente mejor perfil de absorción y biodisponibilidad, que llega a esta forma, ya después de ser cortado el éster acá, llamado sacubitrilato. Entonces aquí dice que es un profármaco que origina sacubitrilato tras desetilación por esterasas, actúa impidiendo que la enzima neprilicina, que es responsable de la degradación del péptido natriurético auricular y del péptido natriurético cerebral, dos péptidos que producen disminución de la presión arterial mediante reducción del volumen sanguíneo, ¿ya? Este sacubitril se asocia al valsartán, fármaco aprobado al 7 de julio por la FDA para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y aquí entramos al último, los últimos grupos de fármacos, los diuréticos. Definición: diuréticos, compuestos químicos que aumentan la velocidad de formación de orina, ¿ya? Entonces interactúan o actúan sobre el riñón. Al aumentar el flujo de orina, aumenta la excreción de electrolitos, especialmente iones de tipo sodio y cloruro, y de agua, sin afectar la reabsorción de proteínas, vitaminas, glucosas y aminoácidos. Entonces, tiene un lugar de acción específico en el riñón. Usos terapéuticos: tratamiento de hipertensión
hipertensión, tratamiento de las afecciones edematosas de insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico y enfermedad hepática crónica. Los diuréticos son útiles como terapia única o complementaria en el tratamiento de afecciones clínicas como hipercalcemia, diabetes insípida, hiperaldosteronismo primario y glaucoma, por el aumento de la presión intraocular. Entonces tenemos nosotros acá la clasificación de los diuréticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, 1, que actúan acá, ¿verdad? Y tiene que ver con el metabolismo de CO2, eso, y la formación de ion bicarbonato y regulación del pH tisular o sanguíneo. Diuréticos osmóticos, ¿verdad? En este sector de acá, en el 2, tiene que ir directamente con la entrada y salida de agua. Diuréticos del ASA, parte 3, aquí. Los que tienen que ver siempre con la recaptación o eliminación de todos estos iones, ¿ya? Potasio, calcio, magnesio, sodio, potasio nuevamente, cloruro. Los diuréticos tiacídicos y derivados. Aquí, 4. Directamente con la salida de cloruro de sodio. Los de 4, en este sector probablemente también podrían actuar, ¿ya? Los osmóticos, canelasa de Henle, también pérdida de agua, ¿ya? Salida de agua. Y antagonistas de aldosterona, en 5, ¿ya? Entonces aquí tenemos el glomérulo y el túbulo contorneado distal, ¿ya? Los de tipo 2 y 5 interactúan en este segmento del nefrón. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Dice, acidificación de la orina se debe a la secreción de iones hidrógeno por las células tubulares del riñón, ¿ya? O hidrogenión, las cuales provienen de la enzima anhidrasa carbónica, desarrollan una disminución del intercambio de sodio y protón, ¿ya? Entonces tenemos originalmente esta molécula, ¿ya? Que es una sulfanilamida, ¿no? Tenemos eso acá, y en base a esto tuvo alguna vez un uso como una especie de antibiótico, ¿no? Y aquí están todos los derivados de esa molécula que, después que se comprobó que tenía efectos de diurético, se generan todas estas moléculas. Entonces tenemos estas sulforamidas, ¿ya? Que se llama sulfón, por este grupo SO2, y amida, porque es es una amida de ese ácido, ¿ya? Una amida del ácido sulfónico. Y tenemos nosotros la acetazolamida, metazolamida, etoxolamida, diclorfenamida, dorzolamida y brinzodolamida. ¿Ya? Entonces estos fármacos tienen que ver con el metabolismo de sodio y protón, ¿ya? Entonces dice, inhibidores de la adrenasa carbónica, sulfonilamida, antimicrobiano, y como le he dicho, se ocupó como antimicrobiano, con una ligera acción diurética, con un pKa de 10,4, ¿cómo se refiere al grupo acá? Al aumentar su acidez, se generan análogos mucho más potentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mejora los fenómenos de acidez de este protón que está acá, ¿ya? Para que produzca una mayor interacción, y eso genera compuestos que son más afines y tienen mejor actividad. Entonces tenemos nosotros acá metasulfonamidas, ¿ya? Diclorfenamida, siempre debe estar libre uno de los grupos sulfamoilos, la adición de un cloruro, bromo o trifluorometil, o un nitro, vecino al grupo sulfonomailo, libre, incrementa la actividad del análogo sobre la anhidrasa carbónica. Entonces, si yo aquí coloco un grupo que atraiga electrones, ya un electroaceptor, son todos los que nombra acá, todos los halógenos, este trifluorometil o un grupo nitro, ¿ya? Ojo que este está malo, no es NO3, es un NO2, ¿ya? Que es el nitrato, así que no sirve. Entonces, si yo coloco un nitro acá, entonces esos grupos aceptores de electrones, o sea, que decir que chupan electrones y los roban debido a su electronegatividad, van a provocar que este protón de acá sea más ácido, ¿ya? Por lo tanto, su interacción con la anhidrasa carbónica va a ser mucho más potente.
Dice, el cambio del grupo sulfamoilo por un carboxilo o carbamoilo, ¿ya? En esta posición aumentará la actividad diurética, mientras que disminuirá la actividad inhibidora de la anidrasa carbónica. Por ejemplo, tenemos la cloraminofenamida, de acá, dice, la adición de un NH2 para al sulfamoilo libre aumenta el efecto sal diurético, ¿ya? De diurético, o sea, eliminación de agua y sales. Entonces acá tenemos el primer grupo, dice inhibidores de la adenasa carbónica, ¿ya? Sitio catalítico de la enzima. Entonces tenemos acá que para variar está metido el zinc, ¿ya? Entonces esa es la actividad del sitio catalítico de la enzima. El grupo unido al hidroxilo ataca el carbonilo del CO2 para formar el bicarbonato unido al zinc, ¿ya? Lo que tenemos acá. El bicarbonato es desplazado por una molécula de agua en este punto. Entonces aquí tenemos el zinc, ¿cierto? La presencia de una molécula de agua, que hay tres acá, una aquí, ahí y ahí. Entonces aquí está todo el equilibrio. Entra un CO2 menos un agua, que está acá el CO2, y eso me va a formar ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico pierde un protón y me libera el ion bicarbonato más agua. ¿Ya? Entonces es el mecanismo de la enzima. Entonces están inhibidores de la anidasa carbónica, PKSUA, ¿ya? Entonces, aquí se habla, por ejemplo, cuando aumenta la acidez. Por ejemplo, este tiene un PKSUA de 10, este de 7,2. Acuérdense que en los PKSUA, mientras más cerca estén de 1, porque estamos hablando de acidez, más ácido es el compuesto. Entonces aquí está lo que decía, que mientras más ácido el compuesto, mejor la inhibición, porque el efecto que logra es mayor, ¿ya? Entonces aquí tenemos la acetazolamida, que es más ácida que la sulfanilamida, y la metazolamida, que está en un valor similar, pero a su vez es más ácida que el compuesto original. El segundo grupo de fármacos de la segunda generación, estos de acá, ¿ya? Con el grupo disulfonamida y los R1 y R2, ¿ya? Hay un dicloro y un cloramino. Entonces esta anidrasa carbónica lo que hace, la luz del túbulo, entonces está el metabolismo del bicarbonato, ¿ya? Y dentro de la célula del túbulo, la luz del túbulo donde se libera el líquido, ¿ya? ¿Dónde va? Entonces la inhibición que hace esta molécula es en este sector cuando transforma porque aquí, ¿cuál es el equilibrio químico de esto? Bueno, vamos a explicar. La célula del tubo hace lo siguiente, toma el CO2 de la respiración, que también circula en agua, se disuelve en agua, lo mezcla con agua, forma ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico, en equilibrio, se disocia en protón más ion bicarbonato. Entonces, ¿qué ocurre acá? El ion protón pasa al lumen, ¿cierto? O a la luz del túbulo, y entra un sodio para producir bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué sodio va a quedar dentro de la célula? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dentro del sistema iba a aumentar la presión, ¿ya? Entonces esa es la función. Y estos fármacos inhiben, ¿ya? Este sector, que es la que transforma el agua más el CO2 en ácido carbónico, ¿ya? Y aparte, en esta línea prepicada, tienen una inhibición en la salida del protón desde la célula. Por lo tanto, van a hacer que el sodio disminuya también en su entrada.
además. O sea, aquí está la interacción de la Z-solamida con la anhidrasa carbónica, a las distintas interacciones que tiene. Dice, acetazolamida es un prototipo, y aquí está la unión también con la enzima, de una clase de agentes que han tenido una utilidad limitada como diuréticos, pero que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la fisiología y farmacología renal. Entonces aquí están las interacciones, un puente de hidrógeno entre el oxígeno del grupo acetaldehido y la glicina, ¿ya? Pi-alquil entre el anillo tidiazol y la leucina 198, ¿ya? Entonces una cadena lipofílica, y aquí muestra la interacción que está por abajo, con el anillo aromático. Pi-azufre con el sulfamoilo y el triptófano 209. Aquí también muestra el triptófano, y etcétera. Puente de hidrógeno, e interacción zinc, ¿ya? Con el amino. Aquí tenemos también nuevos compuestos, agentes acilantes y aldehídos, ¿ya? Entonces tenemos las tiacidas, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la hidroclotiacida, que la vamos a nombrar, o la fenotiacida, y las hidrotiacidas. Aquí el carácter aromático de este anillo se perdió, entonces lo tenemos aquí hidrogenado, ¿ya? Se llaman hidrotiacidas. Las tiacidas, tenemos relación estructura-actividad, ¿ya? Benzodiazinas, esto aquí, tenemos la clotiacida, benzodiazida, flumetiacida. Entonces los distintos grupos sustituyentes, la dosis diaria, que va variando, por ejemplo, miren, el agregar este grupo, que es de tioéter, ¿ya? Entre un bencilo que tenemos acá, y este grupo metiltío, ubicado en esta posición, en la 2, genera un compuesto mucho más potente, y claro, obviamente las dosis son menores, de 25 y 50 miligramos, ¿ya? Cada 12, 18 horas. Entonces, miren, los tiempos de acceso son más largos, o sea, cada 12, 18. Este que es de 500 a 2000, de 6 a 10 horas, y este de 500 a 2000 también, de 10 a 12. Entonces, eso nos va dando también una indicación. Y las benzodiazinas, o 3,4-dihidro, que está de aquí, se hidrogenó. Entonces tenemos la hidrocloro, la hidroflumeteacida, bendro, triclor, ciclo, poli y meticlo, ¿ya? Entonces también van generando, bueno, son más potentes que esta, obviamente, 25 a 100 miligramos, 25 a 100, 2,5 a 15, ¿ya? 2 a 4, 2 miligramos, 2 miligramos, entre 18 y 24 horas, o sea, se toma uno al día casi, ¿ya? Este también está brutal. La triclorme, 2 a 4 miligramos, entre 24 y 36 horas, ¿ya? 1 a 4 miligramos, 24 a 36, y este meticlo, 2,5 a 5, en tiempos mayores a 24 horas. Estos son los derivados tiacidas, derivados estructurales y análogos tiacidas. Indapamina, clortalidona, duración de la acción, se unen ampliamente la anhidrasa carbónica en los eritrocitos. ¿Sí? Tenemos acá 25 a 100 miligramos, 2,5 a 5, ¿ya? De 48 a 72 horas, de 24 a 36. Igual es tan bueno, claro, si bien la dosis de este es mayor, pero tiene vida media mucho más larga, ¿ya? Que este de acá. Diuréticos de Lassa, clasificación y relación estructura-actividad. Entonces tenemos el ácido 5-sulfamaloil, 2 aminobenzoico y 3 aminobenzoico. Se llama amino por la presencia, este es el ácido benzoico, ¿cierto? Vamos a marcar acá para que lo vean. Ese
Esto es un ácido benzoico, muchachos. Ahí está. Entonces, cuando habla de esa estructura, cuando dice que es 2 aminos, que tiene el ácido es el 1, ¿cierto? Y el amino es el 2. Ya cuando es 1 y 3, ¿ya? Pues acá tenemos los diuréticos de Lassa, son los más potentes, análogos estructurales de la metasulfomoilbencenos, ¿ya? Entonces tenemos 3 sectores, ¿ya? O 3 sustituciones. Tenemos este grupo de acá, ¿cierto? El central, derivados de ácido benzoico, ¿ya? Y tiene 3 sustituciones. Tiene el grupo carboxilo y tiene este sulfamido, ¿cierto? Y ahí después varían las otras sustituciones, ya sea tanto en R2, R3 y R4, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, las que hay en R4 son grupos de tipo halógeno o fenoxi, ¿ya? Que es un éter de benceno, ¿ya? En posición 3 puede ir un hidrógeno, o este grupo de naturaleza de tipo amino, ¿ya? De tipo primario o secundario, y como R en posición 2, pues este grupo igual grande, que es un furo, ¿ya? Bueno, y el nombre, un furano, está el nombre, furosemida, está la bumetanida, aquí, y la piretanida, ¿ya? Tenemos esa estructura de ahí. Entonces dice, el sustituyente en posición R4 debe ser un activante, ¿ya? O sea, un atractor de electrones. Como habíamos visto, R4, tenemos ese cloro, ese fenoxi, que también va a ser un atractor de electrones, ¿cierto? Eso tenemos con un grupo fenoxilo, bumetanida y piretanida, alcoxilo, anililo, bencilo, se tendrán una mayor potencia diurética. Entonces tenemos acá diuréticos de Lassa, clasificación y relación estructura-actividad. Entonces tenemos aquí la estructura base, ¿cierto? Aquí. Tenemos eso. Y estos grupos van sustituyendo esta posición de acá, que lo habían notado. Entonces tienen naturaleza de cuáles son, de tipo bencilo, furilo o tienilmetilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la furosemida, ¿cierto? Que lleva este grupo metilfurano. Y a diferencia de este, que es la azosemida, en que se cambió este grupo ácido carboxílico por su bioisóstero, ¿ya? Que es el tetrazol, y se cambió ese furano por este tiofeno, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, está la clasificación de estos de acá, del grupo 3 amino o el metamino, ¿ya? Que para que lo recordáramos es esto. Ahí está, en posición 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, después se jugaron con ciertas modificaciones acá. Se alargó la cadena, y tenemos la bumetanida, o se volvió en esta estructura de tipo pirrolidina, que tiene la piretanida de 6 miligramos y 1 miligramo acá. No me lo borro. ¿Ya? Y finalmente llegamos a un grupo de fármacos que son antagonistas de la aldosterona. De la aldosterona es una hormona secretada por la glándula suprarrenal, ¿ya? Que tiene esta forma,
de aquí, y tiene dos subestructuras, ¿ya? La forma aldólica, o sea, quiere decir que tiene un aldehído acá, este grupo COH, que tiene esta estructura química para que lo recuerden. Sí, veamos aquí el lapicito. Sí, ese es un aldehído. ¿Por qué ahora no me lo deja? Ahí, y tiene un hidrógeno acá. Es un aldehído. Y tiene esta forma protegida en que el aldehído se cicla con este OH que está acá, ¿ya? Y forma una forma hemicetal, ¿ya? En el cual se autoprotege a sí mismo. Entonces tenemos antagonistas de aldosterona, diuréticos hormonales y ahorradores de potasio. Tenemos la eplerenona, aldosterona y la espironolactona. La interacción de los agonistas no sustituidos en C7, como la aldosterona con un residuo de metionina en el dominio de unión al ligando del MR, del receptor, importante para la activación del receptor posterior y transcripción. Entonces ahí los vamos a ir viendo. Entonces son las interacciones de la aldosterona con los distintos residuos de aminoácidos, ¿ya? De la eplerenona y la espironolactona. Entonces aquí está. Antagonista de aldosterona, el REA, actividad antagonista depende de la presencia de una gamma-lactona en C17, ¿ya? Sustituyente en C7, impedimento estérico, lo que deja al MR en una conformación inactiva. Efectos adversos, desarrollo de hipercalcemia, ¿ya? Que puede ser fatal, puede causar efectos secundarios sexuales, como el tipo ginecomastía, disminución de la libido e impotencia, debido a la unión no selectiva al receptor de andrógenos, ¿ya? O el receptor de glucocorticoides o al receptor de progesterona. La eplerona, afinidad 20 a 40 veces menor por el MR que es espironolactona debido al grupo epoxi, ¿ya? Es el grupo que está acá. Efectos adversos, desarrollo de hipercalcemia, efectos casi nulos sobre AR, ¿ya? El receptor de andrógeno. GR y PR es un antagonista de la aldosterona más selectivo, como consecuencia tenemos menos efectos secundarios sexuales. Llegamos a ahorradores de potasio, no dependientes de aldosterona, el triamtereno y el amiloride. Mecanismo de acción, bloqueo del canal de sodio epitelial, ENaC, en el túbulo contorneado distal y en el conducto colector. La inhibición ocurre porque se unen a regiones con carga negativa del ENaC. Características, ambos fármacos son bases orgánicas débiles, la mayor potencia de amilorida es 100 veces in vitro, ¿ya? Se debe a que posee un pK-A mayor. Por lo tanto, se protona más extensamente a un pH fisiológico que el triamtereno, ¿ya? O sea, ¿qué lo decía yo? pK-A mayor, ¿ya? Bueno, depende igual del sector de la nefrona donde interactúe. Entonces, por lo tanto, es más básico que esa molécula, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es más potente que esa de acá. Diuréticos de tipo osmóticos, tenemos manitol sorbitol, ¿ya? Isosorbida y urea, ¿ya? Son compuestos de bajo peso molecular, solutos no reabsorbibles, debido a su alta solubilidad en agua, tienen una reabsorción limitada del tubo renal, no se metabolizan ampliamente, excepto glicerina y urea. Fin. Ya, muchachos, hemos terminado por hoy. Voy a cambiar el tema de la evaluación del paper que subí. Necesito lo siguiente. Miren, les voy a mostrar lo que tengo acá, que lo subimos.
Entonces, decía yo, necesito para de esta semana a la siguiente de la prueba solemne que se unan en grupos de 2 o 3 personas y me hagan un informe, ya, sencillito, con las cosas que yo pedí,